4 de diciembre de 1972, el presidente constitucional de la República de Chile pronunciaba un discurso ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, en el que denunciaba lo que por entonces era una amenaza y hoy se ha convertido en una realidad difícilmente cuestionable. Decía Salvador Allende: estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa de intereses colectivos. En una palabra, toda la estructura política del mundo es la que está siendo socavada. Las grandes corporaciones que denunciaba Allende han diseñado un plan global para aplicar en todo el planeta esa nueva estrategia de la desposesión, que en realidad supone el desmantelamiento de un sistema de pensamiento que tiene su origen en la Revolución Francesa y en la Ilustración, y que declaraba a los seres humanos como iguales. Pero tal vez lo que mejor defina esa estrategia de la desposesión sea la manera en que las clases dominantes intentan desprestigiar la acción política para extender la idea de que todos son iguales, del todo es lo mismo, ya que nada merece la pena. En España el espectáculo no puede ser más dantesco y las clases dominantes demuestran día a día con verdadero entusiasmo pues carecer de otro principio que no sea el lucro personal o societario, abandonando todo principio ético, moral o religioso, pues dicen el quinto: no mentirás, y vaya si mienten. El desprestigio interesado de toda posibilidad de acción política y la insistencia en la idea de que es igual quien gobierne es lo que favorece que numerosas personas renieguen de la política. Al haberse aceptado el principio de que toda la clase política está cortada por el patrón de la corrupción, del servilismo, del lucro, de la anomía intelectual, de la incapacidad extrema, del mal deficiente. Y no es cierto. No todos son iguales, pero gracias a la pertinente mentira de que sí lo son, y mentira es por mucho que se les repita, pues ejercen con fuerza otra forma de desposesión. ¿Cuál es? La de lograr, gracias, insisto, a la hegemonía de determinadas ideas asentadas en falsedades encubiertas y o manifiestas, que un sector importante de la ciudadanía, que ya deja de serlo, pues que renuncia a su derecho al voto, mientras las élites siguen votando para que nada cambie, para que todo siga igual, hoy como en el siglo XVIII. Y es que en esta España nuestra seguimos anclados en el antiguo régimen, seguimos instalados en la vieja sociedad estamental, la que permite que los que mandan hagan y deshagan a su antojo, según dicte el capricho o su andorga. Y es que los señores existen cuando la mayoría decide asumir la condición de siervos. Y eso somos, amigos, un país de siervos, franquistas hasta el tuétano, arrodillados ante el Señor y la cruz. ¿Hasta cuándo, me pregunto, permanecerá muda la escena? ¿Hasta cuándo tanta infamia? ¿Es que en los escenarios no hay nadie? Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? El aluvión de teatro que estamos recibiendo este otoño nos hace estar de nuevo con vosotros para traeros entrevistas, noticias sobre festivales, presencias de grandes de la escena nacional y estrenos de algunas de nuestras compañías, que con la que está cayendo es revitalizante para que el teatro se sienta vivo ante tanta ignominia que le acecha. Así que hemos confeccionado la sexta entrega de nuestras citas de otoño, en base a una interesante propuesta de un evento que ha traído a un nuevo grupo. El Festival de Teatro de Cazorla traía a El vuelo del ganso de Cazorla, con entrevista a su director, el creador Christophe Verbí, y la presentación de la programación teatral del ciclo En torno a Navidad de Peal de Becerro. Como siempre os digo, gracias por estar con nosotros, por conectar con Nuevo La Loma en estos momentos y en estos minutos, y esperando que disfrutéis con lo que os traemos con el cariño que merece vuestra afición por el teatro. Comenzamos el Teatrería 110.
Nos sorprendieron en Recuerda a los Ramírez Winchester, con un teatro actual, moderno, fresco y cargado de ironía. Ahí descubrimos a un actor joven que hoy precisamente va a abrir la 28ª edición de la Muestra de Teatro de Torre Perogil con un espectáculo unipersonal, abierto en canal. Nos encontramos con Pedro Lendínez de Haro, la compañía es Pespunte Teatro. Digo que nos encontramos con él aquí en la Cafetería Libre de Torre Perogil, pues para hablar de nuevo, de teatro, de intenciones, de futuro y demás. Pedro, bienvenido de nuevo a nuestras teatrerías. Buenas tardes. Digo yo que en relación al espectáculo, ¿cómo se te ocurre, con la que está cayendo de frío me refiero, desnudarte en público, hombre de Dios? Pues bueno, la verdad que llegó en un momento en el que teníamos una especie de crisis, un bloqueo creativo, la compañía, o al menos yo, que no sabía por dónde tirar, y un día comiendo con Juan Antonio Anguita surgió la pregunta de ¿y por qué no hablas de ti mismo? ¿Qué pasaría si nos lanzáramos a eso? Y bueno, como no teníamos nada que perder, porque no teníamos nada, pues empezamos a indagar, empezamos a buscar historias, yo empecé a ahondar en vivencias y fuimos haciendo un proceso creativo en el que Juan Antonio y yo íbamos escribiendo prácticamente a la limón sobre lo que yo le pasaba. Juan Antonio daba pinceladas, yo daba pinceladas a lo que Juan Antonio me había pasado y todo en base a mi situación personal ahora mismo en el mundo del teatro, a mi situación actual, y la verdad que es un ejercicio como cualquier otro. En este caso lo que pasa es que lo afronto en solitario, básicamente. Además siempre se ha dicho que descubrirse hacia los demás uno mismo es un ejercicio de actor impresionante. Bueno, la verdad que yo hasta hace bien poco tenía serias dudas de ser capaz de afrontar algo así. Pero bueno, hay un momento en el que tienes que pasar por diferentes estados a nivel teatral, y yo creo que para mí era un reto, era también era algo que me debía, y por eso me lancé sin pensar, con mucho miedo, eso sí, pero aquí estamos. Decía yo al principio que Pespunte Teatro es uno de los grupos que en estos últimos años han dado un giro, yo diría que de 190 grados al teatro que se hacía hasta ahora en la provincia de Jaén. Un teatro pues demasiado amateur, entre comillas, aunque se hacían cosas interesantes. Y por eso quizás sea porque casi todos los actores que hoy día están en los grupos que funcionan en la provincia, pues tenéis una formación universitaria. En ese sentido, Pedro, ¿consideras que la formación en sí es importante a la hora de que el producto salga con ese nivel de calidad que el público últimamente también exige? Pues sí, la formación, tanto a nivel artístico como a nivel educativo, creo que es esencial. ¿Por qué? Porque cuando no es una educación dogmática, nos permite tener un proceso en el que desarrollamos la capacidad de autocrítica, de pensamiento, y de poder tener la capacidad de expresar lo que sentimos, con lo que no estamos de acuerdo, lo que nos gustaría que hiciera la gente, o ver en el mundo en el que estamos. Sí, la formación es importante. Yo creo que cuanto más conocemos, menos sabemos, y por tanto más nos preguntamos, y eso nos hace indagar y crear de una manera, yo creo que al menos necesaria. Hablábamos de Pespunte Teatro, pero hay un ramillete, ahora un movimiento cultural en la provincia de Jaén en torno a colectivos como Baraca Project. Hay gente, como digo, artistas, gente que escribe. Hablaba de Juan Antonio Anguita, una persona también muy vinculada al mundo del cine. De hecho, la Muestra de Torre Perogil ha proyectado su largometraje Semiprofesionales. Como digo, toda esta movida le falta quizá algo. ¿Cómo ves esta iniciativa? Que hay grandes creadores en plena época de crisis, pero sin embargo ahí está su trabajo. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué le falta a esta creación para que dé el empuje final? Pues es verdad que existe ahora mismo una especie de ebullición cultural, ¿no? Ha habido una época en la que había un desierto, un vacío, y está surgiendo mucha gente, como tú bien dices, gente con muchísimo potencial, gente que ya está realizada, con muchísimas ganas de hacer cosas. ¿Qué falta? Por un lado, lo básico, lo de siempre, el apoyo de las instituciones, el tener más medios, y no estamos pidiendo nada, básicamente un sitio donde ensayar, un sitio donde ofrecer nuestro espectáculo, nuestra propuesta de una manera más o menos continuada.
quizás nos falta también un poco el creérnoslo nosotros mismos, por fin dar un golpe en la mesa y que a nivel andaluz Jaén deje de ser ese gran vacío fértil que hay ahí. Y también creo que nos falta un poco quizás de cariño y de unión entre todos nosotros. Creo que todavía nos falta eso, estamos todavía yendo cada uno un poquito a su avío y nos falta tener conciencia de grupo, creo yo. Son efectivamente malos tiempos para la lírica, sí. Y el teatro como un arte esencial que forma parte de esa lírica. ¿Cómo se la apaña un grupo como Pespunte Teatro que, digamos, recién empieza a despuntar en esto? ¿Cómo la apañáis? ¿De qué vivís? ¿Cómo hacéis los espectáculos? Bueno, la verdad que partimos de la base que nos tomamos todas las limitaciones que tenemos como limitaciones creativas. Lo poco de lo que disponemos lo intentamos aprovechar al límite. Básicamente no tenemos ayuda, básicamente vivimos ahora mismo de lo que viene siendo los proyectos casi paralelos a la compañía, es decir, cursos, talleres que impartimos, proyectos ajenos en los que participamos como actores, porque la compañía, en este caso Pespunte Teatro, es un proyecto que están haciendo desde la base, muy pequeñito, y por tanto vivimos el día a día y aportando todo a nivel económico y a nivel humano, todo lo que tenemos para que esto avance, porque realmente, vivimos en una situación en la que no miramos en el mañana, simplemente miramos en el hoy, y la compañía durará hasta lo que tenga que durar. Hablemos un poco, aunque ya han apuntado ciertas pinceladas de Abierto en Canal, cómo surge el espectáculo, cómo está funcionando. Pues bueno, surgió de esa conversación con Juan Antonio Anguita. Fue un proceso de casi 2 meses de escritura y bueno, hicimos un preestreno en el mes de junio en la Sala Teatro Extremo, vimos cómo funcionaba, qué le faltaba a nivel de duración, de ritmo, de interpretación, y en base a eso, mientras que esperábamos la llegada de actuaciones en espacios escénicos al uso, pues empezamos a buscar sitios alternativos. Qué mejor forma que hacerlo en las casas, donde no dependíamos de nadie, para grupos pequeños de gente y donde poder testear el espectáculo al 100% y saber hacia dónde iba. Vimos que funcionaba perfectamente en los pequeños espacios y ya las actuaciones que hemos tenido en espacios escénicos nos han demostrado que el espectáculo también funciona cuando abrimos un poquito el ángulo. Gusta mucho, el espectáculo todavía tiene muchísimos procesos de mejora, todavía nos queda, pero estamos muy contentos y vemos que es un espectáculo a largo plazo, que le podemos sacar mucho partido, que tiene mucha vida y que hace que la gente disfrute, que básicamente es lo que buscamos, sí. Y bueno, ya para ir finalizando, Pedro, en estos tiempos que decíamos que son bastante aciagos para la cultura, tiempos de crisis, para qué nos vamos a engañar, crisis para el teatro. Hace poco, en una de las entrevistas que hacíamos a El Brujo, precisamente, se quejaba, digamos que de manera eufórica, en el sentido de la queja, de que ciertamente el 21% del IVA para la cultura ha sido una venganza a aquella manifestación grande que hicieron los creadores en Madrid. Con el 21% de IVA muchas veces pues se viene a taquilla a los sitios y eso duele, sobre todo a compañías pequeñas como la vuestra. ¿Qué le depara el futuro, de todas formas, a Pespunte Teatro y a ti como actor? Bueno, a Pespunte confiamos en que nos espera un futuro largo. Estamos viendo las fórmulas, queremos dar un pasito más. Ahora mismo estamos siempre jugando a la inestabilidad continua a nivel legal, a todos los niveles. Queremos dar un poquito más de cancha a la producción, a poder plantear un proceso creativo en el que tengamos tiempo de sobra, que no estemos agobiados, y queremos seguir haciendo un teatro, a nuestro parecer, que ya de por sí tiene calidad y tiene cosas que decir, que siga apostando por la comedia, pero con historias que dejen pozo y con un lenguaje muy cinematográfico, que es lo que a nosotros nos interesa y creo que es lo que nos hace diferentes. Y a nivel personal, bueno, pues seguir formándome, seguir participando en todos los proyectos en los que pueda y también intentar conseguir ese poquito de estabilidad, que sabemos que en este mundo es prácticamente imposible, pero por lo menos apostar por ella, y creo que la única forma es formándose y trabajando. Pues Pedro, muchas gracias de nuevo, que esta no quita otra, como digo. Nosotros nos gusta desde Teatrería siempre seguir a los grupos de nuestro entorno, cómo van, qué hacen, y nada, que suerte para esta función de Torre Perogí, y nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de teatro y de perspectiva. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, es un placer
contar con vuestra presencia y con vuestro apoyo, y bueno, y espero que, como tú bien dices, que no sea la última. Gracias. Bueno, pues en nuestro periplo de entrevistas, en este otoño que no cesa en actividad teatral, pues nos encontramos en Cazorla con Christophe Verby. Tengo que decir ante todo que Jaén tiene la suerte de contar entre sus creadores con Christophe Verby, una persona que hace del arte algo cercano y que mantiene vivo ese concepto del color, que es muy, muy particular en su obra. Christophe, bienvenido a las teatrerías de Nueve La Loma. Muchas gracias. Bueno, decimos que llevas ya entre nosotros aquí en esta tierra 20 años, pues ya eres un jienense de adopción. En este tiempo también ha avanzado, ha evolucionado mucho como artista. ¿Qué le ha aportado a Christophe Verby el Jaén y su gente a su obra como persona? Pues yo creo que a lo largo de esos 20 años, evidentemente la evolución tiene mucho que ver justamente con la gente también, ¿no? Porque claro, cuando tú llegas aquí, pues poco a poco te vas adaptando y recibe cosas. Yo me acuerdo mucho al principio del impacto un poco del color, también gracias al sol y demás, ¿no? Que es muy diferente a donde vengo yo. Y ya poco a poco te das cuenta también que la gente está impregnada de ese tipo de cosas, que el sol, que puede parecer una tontería, impregna realmente a la gente en sus costumbres, en su forma de ser, la forma de salir a la calle, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me ha aportado mucho, por ejemplo, sobre mi forma de comportarme, de moverme y de reflejarlo también, evidentemente, en el trabajo ya a la hora de concebir cualquier tipo de trabajo, ¿no? Tenemos que decidir, porque lógicamente Christophe es muy conocido a nivel andaluz sobre todo. Aquí en Jaén es conocido sobre todo por ser un artista multidisciplinar, instalaciones de gran formato, performance, exposiciones múltiples, pues hacen eso, que sea un artista que toca todos los palos. Pero yo siempre he visto en tu trayectoria que el teatro está muy apegado a las vivencias de Christophe Verby. ¿Qué te aporta el teatro? ¿Qué te aporta el arte escénico al Christophe Verby creador? Yo creo que para mí, de hecho, el teatro desde pequeñito lo llevo, conmigo, igual que la pintura, la escultura y demás, y al principio siempre ha sido un poco un problema, porque parecía que había que llevar las cosas en camino diferente, ¿no? Y creo que cuanto más pasa el tiempo y bueno, también en este mundo que tenemos, digamos, tan movido y tan mezclado y tal, eso de mezclar justamente teatro, plástica y demás no es más que algo bastante lógico en el fondo. Y entonces ya he dejado, digamos, esa parte de complicación en mi cabeza para decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y por qué tengo que separar? Sino todo lo contrario, aprovechar justamente esas vertientes diferentes para conjuntarla, para intentar crear todo junto, tanto con los actores, ya después la plástica se viene aplicando también, las luces, esa idea también un poco de performance, como tú decías, que aporta también una acción, digamos, bastante rápida y en conexión con el público. O sea, todo eso hace que a la hora de crear el teatro o el teatro que queremos hacer con la compañía es algo, creo, fresco y actual, muy actual, ¿no? Por la situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, en fin. Te presentas, como digo, en este Festival de Teatro de Cazorla, o presentas a un grupo nuevo. Me decía anteriormente a micro cerrado que lleváis años funcionando, pero es la primera vez que se va a subir a un escenario. ¿Cómo surge el proyecto de El vuelo del ganso? Bueno, pues la cuestión es que aquí hay un dramaturgo que vivía en Madrid, que ha vuelto a Cazorla, que se llama José Luis Ríos Jorquera. Y hemos tenido pues la suerte de encontrarnos en algún momento en el camino y empezar a hacer algunos proyectos, y bueno, pues llevamos como 5 o 6 proyectos juntos, hasta preguntarnos si era posible, supongo lo que se ha preguntado mucha gente en esta provincia, ¿se puede hacer realmente teatro de calidad en un pueblo para exportar?
que es un poco el sistema inverso de lo que se espera o lo que se ve en festivales. Y el planteamiento también viene que, pues, gracias a su planteamiento, Cazorla, digo planteamiento en cuestión al festival, a otros tipos de cosas, digamos, culturales. Hay gente ahora pues, que se forman en música, se forman en arte dramática, en fin, quiero decir que realmente puede que haya gente por aquí y que tienen que irse muchas veces fuera, pero que estén aquí para poder, digamos, ser un poco el entramado de un trabajo conjunto desde el pueblo para afuera. Entonces, eso ha sido un poco al principio la forma de plantearnos la compañía y, bueno, pues hemos tirado para adelante con esta primera obra y pues eso, tanto los técnicos como los actores, como, digamos, todo lo que rodea, pues tanto la parte también de postproducción, de vídeo y demás, se ha hecho realmente con gente de aquí, ¿no? Y os presentáis con un espectáculo, con una obra que posiblemente sea un poco polémica en su digamos, su forma, su contenido, pero al mismo tiempo yo también la calificaría como rotunda en su planteamiento. ¿Qué nos cuenta Amores Inconfesables? Bueno, la cuestión, primero, yo creo que es una obra clásica en su, por lo menos en su forma, ¿no? Es decir, tiene su principio, desenlace y en medio pues todo ese desarrollo y tal que encontramos evidentemente en el teatro clásico. Después, pues claro, la temática es una temática un poco, digamos, al orden del día, todo lo que vemos en lo informativo, en realidad hay muchas cosas que se reflejan aquí. Y con ese punto de pimienta o de sal, como se quiera ver, que es la iglesia, ¿no? La iglesia que pues en España y en Andalucía más todavía tiene ese peso peculiar y que no se encuentra solamente en otras culturas, la mía, por ejemplo, ¿no? Y sorprende muchísimo que la gente pueda, digamos, pensar su vida a través de una religión tan cerrada, en fin, de una forma tan cerrada, ¿no? Entonces, aquí en esta obra, la verdad que aparece mucho ese tema, sobre todo en uno de los personajes, y las consecuencias, pues, digamos, en relación a la pederastia, a la hipocresía, a la eutanasia, en fin, a todos esos temas que realmente la Iglesia pues, se mete, en fin, casi a un nivel político muchas veces y que dice, bueno, yo no sé lo que la Iglesia hace allí, ¿no? Es decir, que tienen, desde mi punto de vista, otras cosas que hacer que no entran en esos temas. Pero al mismo tiempo, te digo, yo creo que se ve tanta cosa en televisión ya y tanta información y tantas tergiversaciones, que muchas veces dice, bueno, al final lo que hacemos nosotros es infinitamente menos de lo que se puede ver, ¿no? Es decir, aquí se retrata algo y lo único para mí que tiene como realmente de importante es que es un espectáculo vivo y eso es lo que le da su contacto al público, lo que también nos recuerda realmente la proximidad tanto de la vida como del escenario y viceversa, ¿no? Y bueno, por ahí van un poco las cosas. En ese sentido, pues hace poco en uno de los entrevistados nos decía eso, que hay que hacer planteamientos valientes, sobre todo planteamientos que lleguen al público, porque son cosas, como tú dices, que están ahí a la voz del día. En un país como este, que todavía sigue sometido a la espada y a la cruz, pues es siempre importante decir estas cosas. Y bueno, una pregunta quizá retórica, pero no por ello obligada, es la que le hacemos casi a todos los entrevistados que pasan por Teatrería en estos tiempos que corren tan devastadores para la cultura y sobre todo para el teatro, pues ¿qué opinión te merece? ¿Cómo está la creatividad, la difusión, la producción de la cultura y sobre todo de espectáculos teatrales? ¿Y qué se puede hacer para mantener viva esa esperanza de que todo va a cambiar posiblemente? Nada más que el principio de la respuesta creo que
explica un poco, ¿no? En cómo estamos todos, que nos dedicamos a ese tipo de cosas. Quiero decir, la cosa es tan fatal, eso no hace falta dibujar mucho para entenderlo. Quiero decir, que coger un periódico y lo ves fácilmente. A mí siempre me sorprende y me cuesta entender que la cultura sea la quinta rueda del carro. No lo entiendo porque al fin y al cabo, dentro de 200 años, lo que queda realmente de un espacio de tiempo es su cultura, realmente. Todo lo demás es como más pasajero, aunque ahora mismo pueda parecer más importante, pero al final lo que queda es la cultura y lo que ha ocurrido con esa cultura. Si no hay cultura no quedará nada y lo demás, fin, que vengan después, no lo sé en realidad en qué raíces se van a mirar, ¿no? Y eso es un poco un problema. Pero además no lo entiendo tampoco a otro nivel, es decir, a un nivel incluso, digamos, de empresarial, si queremos verlo, o de industria cultural. Es decir, está muy bien hablar de la farandura y demás, pero realmente el teatro o bueno, las artes en general, para no, digamos, enfocar, son industrias culturales que producen, digamos, productos, evidentemente, que se pueden vender, intercambiar, mover, y además alrededor suyo mueven muchísima gente y eso se olvida siempre. No es solamente los actores, sino carpinteros, gente que vende tela, la gente que cose, maquilladores, lo que venden, los maquillajes, en fin, yo qué sé, que es tanta gente que muchas veces los herreros, los transportistas, en fin, son muchísima gente. Digamos que el teatro es un producto global en este sentido. Sí, totalmente. Y bueno, justamente cuando hay buena salud se mueve muchísima gente también alrededor, y justamente cuando estamos hablando que hace falta una economía, pues en fin, que base su labores sobre, digamos, un abanico más amplio de cosas, pues ahí está la cultura también, ¿no? Para, digamos, tener un trocito de ese abanico y participar también en esa vida económica, ¿no? Y en este sentido, Cristóbal, ya para ir finalizando, dentro de todo este agobio que sufre la cultura, pues digamos por algo que no merece, posiblemente sea esto del 21% de IVA sea una venganza que viene de atrás, política, entonces no vamos a entrar en ello, pero ahí está ese maltrato reiterado que sufre. Cristóbal Berbis, ¿qué le depara el futuro y a esta compañía que recién nace? Bueno, pues uniendo un poco lo que preguntabas antes y esto de ahora, yo creo que lo primero, lo que tenemos que hacer, o por lo menos lo veo yo así, es poner para adelante nuestra creatividad, justamente. Es decir, demasiado estarían contentos algunos de ver la cultura caer mucho más todavía y que cada uno no viniéramos abajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner buena cara o intentarlo por lo menos y sacar proyectos adelante, aunque sean pequeñitos, pero que seguir estar allí, trabajar y bueno, en la medida que podamos y ya está, ¿no? Eso por un lado. La compañía, pues yo espero realmente que podamos seguir teniendo otros proyectos después de este, y vamos a hacer todo lo que podamos en ese sentido. Ahora, pues el futuro de esta obra pues se estrena, por lo tanto es un poco incierto todavía, pero empezar a ponerse en circuitos y demás, en fin, lo habitual del teatro, ¿no? Y intentar moverla lo más posible y ya está. También es verdad, como la compañía es joven de tiempo, quiero decir, vamos a producir seguramente pues, como 2 productos más seguramente para tener un pequeño abanico de posibilidad para proponer también, ¿no? que creo que es importante.
Pues nada, Cristóbal, muchas gracias por compartir aquí en el Teatro de la Merced, un teatro que es una bombonera muy agradable cada vez que en este otoño se sube espectáculos ahí al escenario. Vida, porque el teatro siempre lo hemos dicho es vida. Gracias por atendernos en estos minutos para nuestro programa Teatrería, que sigas con esa fuerza y con esas ganas de hacer cosas, pese a quien pese y caiga quien caiga, como hay por ahí un refrán que dice. Y nada, enhorabuena por esta nueva criatura que nace de tu entorno y que sigamos disfrutando de ti y de tu obra. Y ahora os dejamos a continuación con unas imágenes de Amores Inconfesables. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias a ti. Las reformas en mi apartamento me largo. Si no, Vamos. No sé a qué vienen esas prisas. Vamos. Ahora sí, a misa. A seguir embalsamando la conciencia. La vais a necesitar en la otra vida. ¿Qué ocurrencia tienes, hijo? Yo es por acompañar a tu madre. Ya sabes que aquí es ella la única inamovible en cuestiones de fe. Solo faltaba que le celebre sus excentricidades. Solemos coincidir con Carolina Menéndez. Bien. Le dais saludos de mi parte. Está espléndida, ¿verdad? Sí, espléndida, como siempre. Patético. ¿Patético yo por qué? ¿Porque aún sé valorar una mujer hermosa? No, tú no, papá. Me refería a Armanido Truco. Ya sabemos a quién o a qué te referías. Mamá, eres incorregible. No era a ti. Es ese intento inútil una vez más. Tú eres adorable. Pobrecita. Algún día te acordarás de tu madre y sus consejos. Algún día, cuando ya no puedas reprocharme nada. No te preocupes, mamá. Además de un entierro como te mereces, te pondré en el altar de mis devociones. ¡Eres irritante y blasfemo! Mamá, pero si acabas de decir que no quieres meterte en mi vida y me pones como cebo a Carolina Menéndez para que pique. Por cierto, no soy blasfemo. No es mi estilo. Hombre, que la chica está de muy buen ver. Papá, Si me hubieras escuchado desde el principio. si te hubiera escuchado desde el principio, estaría viviendo tu sueño de vida para mí y no estaría viviendo mi propia vida. No es tan diferente. ¿Tanto te cuesta admitir que las personas son libres, que pueden escoger su propio modelo de vida? Germán, vámonos. Yo ya estoy listo, querida. Hoy es concelebrada. La misa es concelebrada, pues se cumplen 100 años de la beatificación de Sor Juana. No sé cómo puedo perderme. Esta rueda de prensa con motivo de en torno a Navidad. Sabéis que ya llevamos esta la 7ª edición haciendo este ciclo de teatro, este espacio abierto a todo el público de Peal de Becerro, de la comarca, también de la provincia. Y bueno, viene a entroncarse con el 2º premio Tierra Íbera, que desde el Ayuntamiento de la Concejalía de Cultura pues se da cada año a uno de los protagonistas pues de una obra de teatro importante, ¿no? La apuesta del Ayuntamiento por la cultura se evidencia otra vez pues con los carteles que tenemos y de los que no me atrevo a hablar porque tengo aquí 2 expertos, ¿no? y les voy a dejar a ellos que hablen de teatro. Sí, no queremos dejar pasar la oportunidad pues de agradecer a todas estas compañías que apuesten también por Peal de Becerro, porque igual que este ayuntamiento apuesta por ellos lo hacen con nosotros y desde luego pues decir que seguiremos con esta apuesta clara y decidida por la cultura, por el teatro y por otras actividades que se van desarrollando a lo largo del año. Es muy importante destacar la participación ciudadana que hay dentro de este programa, porque además de las contrataciones propias del Ayuntamiento con compañías, también tenemos claros ejemplos de actividades que se organizan con la participación ciudadana de asociaciones propias de Peal y a las cuales desde aquí queremos agradecerle y tenderle la mano como siempre hacemos. Y bueno, por mi parte nada más, paso la palabra al concejal de Cultura, Antonio Trillo, y seguidamente a nuestro experto en teatro y colaborador con el premio Peal Tierra Íbera, Francisco Zaragoza.
Antonio. Este año el segundo premio Tierra Ibera, que es también lo que nos congratula esta tarde aquí, va a recaer, aunque ahora Paco nos hablará del tema, hemos pensado en Rafael Álvarez el Brujo. El año pasado, en diciembre del año pasado, estuvo aquí en Rafael Álvarez el Brujo con la obra Mujeres de Shakespeare y nos quedamos todos boquiabiertos con la escenografía que traía y el público en general le gustó mucho. Entonces este año desde la Concejalía de Cultura hemos pensado también en contar con Rafael Álvarez el Brujo para entregar el segundo premio Tierra Ibera. En nuestro séptima edición, creo que es de En torno a Navidad, aparte del Brujo tenemos también otra obra, tenemos teatro infantil para los más pequeños, que se representará en el teatro el día 13 de diciembre, haremos 2 funciones, una por la mañana para los escolares a las 12:30 y otra función se representará por la noche a las 8:30 para el público en general. Y otro clásico también que llevamos un par de años sin traer por aquí es Illana. Illana es una sátira al mundo de la tauromaquia que nos trae la obra Muda y se representará el día 22 de diciembre. Como bien ha dicho la alcaldesa, agradecer también a las diferentes asociaciones, no quiero olvidarme ninguna, como por ejemplo Ironía Teatro, que es también de Peal de Becerro, una compañía que presenta este año Canción de Navidad, creo que es de Charles Dickens la obra. También tenemos la coral Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro, con más de 40 participantes que llevan 2 años actuando y un grupo muy consolidado. En la asociación tenemos también la banda de música, que el día 25 de diciembre estrenará también, hará un concierto de Navidad. Y el día 14 de diciembre, englobado también en torno a Navidad, tenemos flamenco, tenemos Rafael Ramírez al compás de Lorca, que es un estreno. Y nada, y poco más deciros, que le paso la palabra a Paco Zaragoza, que nos habla un poco del premio Tierra Ibera. Y del premio Tierra Ibera, que permite que Peal presumamos en Peal de lo más destacado que tenemos culturalmente, que es la Cámara Sepulcral, principal monumento de la arquitectura ibera, y esa riquísima colección de vasijas, y cada año iremos entregándole una reproducción de una vasija encontrada en la Cámara Sepulcral de Toya a uno. El año pasado era muy moderna la basa, era en metacrilato, y Juan Diego la veía así muy frágil. Este año hemos querido competir con el Goya. Los Goya son pesados, los cabezones les llaman en la profesión, y así que este premio, más modesto por el pueblo, por Peal de Becerro, pero yo creo que con mucho cariño dentro también, pues ya veremos cómo el Brujo sostiene el peso de este premio que se le concede. La personalidad del Brujo, hablar del Brujo, es hablar de una gran figura del teatro español, y es hablar no ya de un actor, sino de un hombre de teatro. Es un hombre al que cuando yo lo conocí era actor, estaba en el grupo de teatro Tábano, aquellos grupos independientes que en la época final del franquismo, ya por entonces él estaba haciendo teatro, veían de pronto cómo entraba un señor con gabardina y gorro y decía: apaguen las luces, se ha suspendido la función, y les cortaban la función porque estaban criticando pues a Primo de Rivera, a don Miguel Primo de Rivera, cuando intervino en la guerra de África, y entonces hacían una cosa que se llamaba cambio de tercio, y los censores veían que en realidad no estaba hablando de don Miguel Primo de Rivera, sino del entonces jefe del Estado. Él estuvo entonces en el Teatro Estable Independiente, en el Teatro Castellano, también en Tábano, que fue donde empezó, y allí hizo buenas migas con un tal José Luis Alonso de Santos, que después ha sido pues un autor clave en el teatro del último tercio del siglo XX en España. Los dos actuaban, los dos dirigían, los dos perdían dinero cuando ponían algo, y entonces se dieron cuenta de que era una época en que había que hacer teatro muy pobre, tan pobre, que con una armadura de romano, de estas que venden para carnaval, y con una mesilla y una silla, se iba a dar conferencias a las cafeterías, a las casas de la cultura, y representaba el Gran Pudini. Cuando yo vi una vez el Gran Pudini en Madrid, me quedé tan boquiabierto que nada más venir a Cazorla dije: esto lo tenemos que hacer nosotros. Unos años después, habían pasado ya, hicimos el Gran Pudini, pues algo así como es la obra más representada de todas las que yo he dirigido. Haríamos entre Cazorla, con Carlos Cuadros de protagonista, y Peal, con Tachen de protagonista, pues haríamos unas 40 actuaciones por la provincia.
Y las hacíamos en las plazas, en las cafeterías, en los bares, en cualquier sitio. Y era realmente un disfrute. Pues ese Pudini que había escrito Alonso de Santos le debía muchísimo a la personalidad y a la autoría del Brujo, porque el Gran Pudini es como un retrato, un biográfico de la vida del Brujo. Por eso el protagonista viene de Torredonjimeno de en medio y habla de su pueblo y de la fonda que tenía allí su padre, que es en realidad lo que le ocurrió al Brujo, que aunque nacido en un pueblo de Córdoba, sin embargo pasó su infancia y su adolescencia en la provincia de Jaén. A partir de ahí, el Brujo ha construido una biografía teatral que cubre, creo yo, 2.500 años, que es lo que tiene el teatro occidental. Yo lo he visto haciendo, pues, de Pudini, que era un texto inspirado en Roma. Le he visto la Odisea, por ejemplo, que tiene algo más de tiempo, pero una adaptación teatral. Y es un hombre capaz de solo hacer enmudecer a 4.000, a 5.000 personas en el Gran Teatro de Mérida. Yo he asistido a representaciones, a monólogos del Brujo en el Teatro Romano de Mérida y es realmente emocionante ver cómo es capaz de tener atenta a tanta gente. Uno de los momentos clave de la biografía del Brujo, que fue el comienzo, digamos, de su popularidad fuera de la profesión teatral, que ahí sí la conocíamos, más fue una representación en Madrid de una obra que había estado prohibida porque su autor anduvo por las cárceles en los últimos años del franquismo, un tal Alfonso Sastre. Alfonso Sastre había escrito La taberna fantástica, una historia no política, una historia que se desarrolla en un bar, una historia de borrachos y matones, y cuando el Brujo se subió a representarla por vez primera en el Teatro Bellas Artes de Madrid, nadie podía pensar que iba a hacer más de 1.000 representaciones de aquella función, porque además había miedo de que el público no acudiera a ver una obra de Alfonso Sastre, que era un hombre bastante polémico todavía en aquella época. Pues La taberna fantástica fue la obra de teatro español que más representación alcanzó en los años 80, más de 1.000 funciones, y la dejó no por falta de éxito, sino por agotamiento, porque allí ya iban cambiando los demás actores y se mantenía el Brujo. Y a partir de allí, y de haber estado trabajando y siendo dirigido por Fernando Fernán Gómez, haciendo un papel de pícaro, Fernán Gómez escribía para él, escribía un papel sobre la picaresca, una historia sobre la picaresca española, pensando en que el pícaro tenía que ser el Brujo. Y el Brujo, que tiene un punto pícaro, un punto profesional, un punto de director y un punto de productor, empezó a darse cuenta de que él podía mantenerse en este teatro, en el teatro español, haciendo monólogos. Y antes de que llegara la moda de los monólogos televisivos, el Brujo fue el primer gran monologuista popular y empezó, Alonso de Santos le escribía monólogos, por ejemplo, La sombra del Tenorio, que hemos podido ver en esta provincia, en Úbeda, y él iba añadiendo a aquello pues sus ocurrencias, pero ocurrencias muy bien pensadas, como, no sé, por ejemplo, se ponía a rifar en el entreacto de una obra de teatro, se ponía a rifar un jamón entre el público, y a mí me recordaba que hace 60 años eso se hacía en algunas funciones de teatro o de revista o una caja de vino. El Brujo a partir de ahí se convierte en un gran creador, no deja la producción, participó en la fundación junto con Alonso de Santos y Gerardo Maya y algunos más de la productora Pentación, que luego abandonó, pero Pentación hoy es quizás la productora teatral más importante de España, y él estuvo allí también. Pero el Brujo es esencialmente un actor que se dirige a sí mismo, así que en esa línea él sigue trayendo espectáculos que dejan invariablemente satisfecho al público, que el público sonríe, ríe y piensa, como dice la inscripción del premio, que el Brujo lleva 40 años haciendo reír y pensar al público, y por eso en Peal de Becerro el Ayuntamiento ha creído que era estupendo que por segunda vez volviera el Brujo y que en este caso viniera a recibir el premio Tierra Íbera. Lo que nos trae además con Cómicos es como una antología muy pasada, como siempre, por la actualidad de sus obras de la última década, porque detrás del Brujo también hay un gran autor teatral. Hay que tener
no ya mucha experiencia, sino mucho arte, mucho ingenio y mucha creatividad para escribir espectáculos de hora y cuarto, de hora y media o de 2 horas para el público, inspirado en algo tan simple como el teatro, que según dijo alguien eran 2 actores, una manta y una pasión. Pero el Brujo suele hacerlo últimamente con un actor, unas velas o unos cirios y su enorme pasión. Cuando yo tuve la oportunidad esta pasada primavera de recorrer un poco el sur de Italia, de ver antiguos teatros y demás, y de hablar con la gente del teatro y acudir a algunas funciones, me di cuenta de que en Italia se reverencia a sus grandes del teatro. Se reverencia, por ejemplo, a Dario Fo, a Roberto Benigni. Se le reverencia más que aquí se hace con Antonio Banderas, con Penélope Cruz y con Javier Bardem juntos. En Italia son verdaderos dioses los grandes actores. En Francia también. En Francia ocurre también. Son los 2 países extranjeros que mejor conozco, y en Inglaterra no digamos con la Royal Shakespeare Company. Bueno, pues en Italia reverencian a Fo o a Benigni, y yo creo que en España todavía, a pesar de que les demos premios, de que hace poco haya recibido el Antero Guardia, de que haya recibido el Premio Nacional de Teatro, el Premio de la Cultura de la Junta de Andalucía, pese a eso, creo que debemos seguir premiando a esta gente porque son la conciencia crítica del país. Y yo personalmente, y esto ya no lo digo a título institucional, sino a título personal, para mí que la profesión, los actores, las actrices españolas, la gente del teatro, cuando encabezaron la lucha contra la guerra de Irak, es verdad que nos dieron a todos una lección y se estaban jugando el trabajo y las habichuelas. Ahí está el 21% que mucha gente interpreta como el castigo, la factura que se les pasa años después, cuando, por ejemplo, en Francia es un 9% el IVA que se paga por el teatro, o en Portugal un 13%. Espero que tomemos ejemplo. Nuestro programa primero felicitaba al Ayuntamiento por esta iniciativa que premia de alguna manera la trayectoria y la labor cultural de grandes figuras de la escena, y luego pues se interesaba por cómo es posible que desde un ayuntamiento pequeño, con estos problemas económicos que se padecen, se haga esta oferta teatral tan interesante con figuras de primer orden. Esto nos contestaba la alcaldesa. Entendemos que la apuesta que en su día hicimos por el teatro debemos mantenerla, que debemos traer lo que traemos, compañías y artistas de primera calidad, y desde luego un reconocimiento a ellos, porque además de ser un pueblo pequeñito, siempre lo recibimos con mucho agradecimiento. Ellos siempre que vienen aquí hablan de Peal pues como si fuera una ciudad, ¿no? Y apuestan también por el venir aquí a Peal de Becerro. Como he dicho anteriormente, el maltrato a esta gente no es merecido, lo del 21% de IVA no es merecido, y sí que es verdad que nosotros le vamos a dar a Rafael un premio grande en volumen, pero importante de corazón. Es un premio que nació el año pasado desde la Concejalía de Cultura, concretamente de Antonio Trillo, y que vamos a mantener, por lo menos mientras esta corporación municipal esté. Vamos a seguir apostando por la cultura, y no solo como entretenimiento, porque no es entretenimiento. La cultura es una faceta muy importante en nuestra vida y que tenemos que, de alguna manera, desarrollar e inculcar a nuestros jóvenes. Como ha dicho anteriormente Antonio, siempre tenemos obras para los jóvenes me refiero para los pequeños, para los colegios, tanto en época estival como en Navidad. Son 2 momentos clave en el teatro de Peal de Becerro, y siempre hay un hueco para los pequeños, para que desde pequeños sepan y conozcan lo que es el teatro. ¿Vale? ¿Una cosilla más? Bueno, pues muchas gracias por asistir. Mi pregunta para el siguiente es, si tú tuvieras poder o fueras político influyente, ¿qué sería lo primero que harías para arreglar este país?
Bueno, Rosario, si yo fuera una persona con poder, tuviera influencia y pudiera hacer cosas, creo que lo primero que haría cuando me sentara en ese sillón sería, bueno, resetear y empezar de cero. Porque conforme está la situación, creo que no vale con hacer un poquito de limpieza, sino hay que empezar desde la base e intentar cambiar las cosas, contando desde hoy hacia adelante y sin mirar mucho hacia el pasado. Decía Bertolt Brecht en 1955, es un privilegio de la arte el poder participar en la formación de la conciencia de una nación. La afirmación conlleva ante todo responsabilidades para la arte y las artes escénicas en particular. Por eso nuestra pregunta anterior, que me lleva a otra, ¿qué teatro debemos hacer para construir dicha conciencia? La situación del mundo actual otorga a la literatura dramática de Brecht un lugar y una presencia revitalizados. Sus temáticas resultan perceptibles, pertinentes, analogizables y no es difícil descubrir hoy comportamientos y actitudes que encuentran su equivalencia en personajes de muchos de sus textos. Además, la escritura brechtiana apunta a establecer mecanismos para hallar una salida a la contradicción fundamental del capitalismo que se ha acentuado en los últimos años, la que opone el carácter social del trabajo, el carácter privado de la apropiación. Pues nada, amigos, hasta aquí por hoy, con esta referencia al gran escritor alemán, al que os animo que os acerquéis para dinamitar de una vez todas las injusticias que se ciernen y que se cometen día tras día contra el arte y la cultura. Lo dejamos por hoy. Ojalá que estas ráfagas de teatro sirvan para ser un poco más felices. Nuestras teatrerías, ya lo sabéis, solo pretenden eso, envenenaros a modo de gotitas de ternura para el corazón y tibieza para el alma. Gracias por vuestra fidelidad y hasta nuestra próxima cita con Thalía. Mientras tanto, sed felices, que eso todavía es gratis.